Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en esta Semana Santa. Ya hemos iniciado esta semana y en este lunes santo la palabra del Señor nos habla a través del profeta Isaías. Estamos en el 42, 1:7. Sobre él he puesto mi espíritu. Isaías entonces nos habla y nos dice: miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, no romperá la caña cascada, no apagará la mecha vacilante. Y así va la palabra del Señor. Isaías, qué rico este profeta, qué hermoso este profeta. Verdaderamente con sus palabras, ¿verdad? Y sus profecías. En primer lugar, mirar a mi siervo, dice el Señor, a quien yo sostengo porque él es mi elegido. Es un primer llamado para cada uno de nosotros. Porque en esta semana lo que nosotros vamos a celebrar es la Semana Santa. Es la semana que nos invita entonces a adentrarnos en nosotros mismos. Es una semana total, completa, por eso, para que podamos pensar en cada una de nuestras acciones, en nuestras actitudes ante el Señor. El Señor prefiere a su elegido, dice, sobre él he puesto mi espíritu. El Señor pone su espíritu sobre su Mesías, pero enterobetea entonces este día, ya y cada uno con esta característica de recibir la fuerza y el Espíritu de Dios para que promueva el derecho en las naciones. Estamos llamados también todos nosotros, así como el Mesías que hace tanto bien, lleva peñan de covere, peñan de yara maisha pou, lleva peñan de pesino hanguay shahome peñan de petecoe puahu. Así también nosotros estamos llamados alter Christi a hacer lo mismo, como el Mesías, que promovamos el derecho. Él no gritará, no clamará, no voceará en las calles. No es simplemente entonces aquí ponernos a gritar, ponernos a vociferar, sino que es sobre todo lo que el Señor nos pide: acción. El Señor nos pide que tengamos acción concreta, ¿verdad?, a través de nuestra vida para con nuestros hermanos. Acciones concretas para que podamos también ofrecer lo más lindo y para que pueda haber una renovación total. La renovación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.